Guatemala, 7 de enero de 2026. Hoy, un análisis a fondo de varias disposiciones oficiales clave. Veremos la aprobación de presupuestos multimillonarios para entidades estratégicas como la empresa portuaria Quetzal y el Fondo de Tierras. Examinaremos una reestructuración en el Ministerio de Educación con la cancelación de una unidad ejecutora. Analizaremos nuevas regulaciones y tasas municipales en Teculután, Zacapa, que afectan directamente a los negocios locales. Y también el reconocimiento de nuevas personerías jurídicas para entidades religiosas y un vistazo a las finanzas de los entes reguladores del sistema bancario. Empecemos por el panorama económico, porque tenemos dos presupuestos que son, como el día y la noche, pero ambos increíblemente reveladores. El primero es el de la empresa portuaria Quetzal, la EPQ, para el año 2026. Y la cifra es simplemente descomunal. Casi 2.300 millones de quetzales. Es un número tan grande que cuesta hasta imaginarlo. A ver, ¿de dónde sale tanto dinero? ¿Son impuestos? Para nada. Y ese es el primer punto clave. La portuaria no vive de impuestos. Es una entidad estatal que funciona como una empresa privada gigante. La gran mayoría de sus ingresos, más de 1.500 millones, vienen de lo que el documento llama venta de servicios. Ajá. Y si escarbamos un poco, vemos que casi todo eso, unos 1.300 millones, proviene de servicios a la carga. O sea que, en esencia, se financia cobrando por cada contenedor, cada grúa y cada metro cuadrado de almacenamiento que se usa en el puerto. Es un gigante comercial. Exactamente. No es un ente burocrático. Es el motor logístico del país y cobra por ello. Cada producto que se importa o exporta por esa vía le deja dinero. También tienen otros ingresos como intereses por inversiones o el arrendamiento de instalaciones. Pero el corazón de su negocio es mover mercancía. De acuerdo. Entonces generan su propio dinero. Ahora, ¿en qué se lo gastan? El presupuesto de egresos es igual de impresionante. La partida más grande es, lógicamente, servicios de manejo de mercancías, con más de 1.180 millones. Pero la segunda me llama mucho la atención. Administración institucional, con más de 700 millones. Eso suena a muchísimo dinero solo para burocracia. Es una señal de alerta. Es una cifra enorme. Y sí, vale la pena cuestionarla. Cubre todo, desde los salarios de la alta gerencia hasta los sistemas informáticos que coordinan la logística, pasando por la seguridad, el mantenimiento. Claro, todo lo que no es mover cajas directamente. Eso es. Ahora, para saber si es demasiado, necesitaríamos compararlo con otros puertos de tamaño similar en la región. Pero sin duda, administrar una operación de esta complejidad es caro. Fíjate que en los detalles es donde uno ve la escala real. A ver. El presupuesto incluye 40 millones solo para energía eléctrica y más de 7 millones y medio de quetzales solo en llantas y neumáticos. 7 millones. En llantas. Eso da una idea de la cantidad de maquinaria pesada que se mueve ahí todos los días. Y veo otra cosa interesante en las transferencias. Hay una línea de más de 37 millones en utilidades a transferir a la administración central. Suena mucho, pero comparado con su presupuesto total, es realmente significativo. Es una excelente pregunta. 37 millones es una suma considerable, pero frente a un presupuesto de más de 2.200 millones es relativamente pequeña. Esto nos lleva a la verdadera conclusión sobre la portuaria. Su valor para el Estado no es tanto la ganancia directa que le transfiere, sino su rol. Exacto. Su rol como la principal arteria de la economía nacional. Una portuaria eficiente y rentable asegura que el comercio fluya, lo que genera muchísimos más ingresos para el país a través de impuestos, empleos y actividad económica. Cualquier problema ahí tiene un efecto dominó devastador. Entendido. Entonces, la portuaria es una máquina de hacer dinero que impulsa el comercio. Ahora, contrastemos eso con el otro presupuesto que mencionaste, el del Fondo de Tierras, o Fontierras. Exacto. Pasamos de una máquina comercial a una herramienta de política social. Y la diferencia es abismal desde el primer número. El presupuesto de Fontierras es de 185 millones de quetzales. ¡Wow! Es decir, el presupuesto de la portuaria es más de 12 veces más grande. Una diferencia brutal. Y supongo que sus fuentes de ingreso también son totalmente distintas.
Completamente. Fontierras no vende servicios. Su principal fuente de ingresos son transferencias del sector público, que suman casi 130 millones. En otras palabras, depende casi por completo del dinero que le asigna el gobierno central. Del presupuesto nacional, sí. Y sus gastos reflejan esa misión social, ¿no? La partida más grande, con 105 millones, se llama Acceso a la Tierra. Correcto. Las otras son actividades centrales y desarrollo de comunidades agrarias sostenibles. Es un enfoque totalmente opuesto al de la portuaria. Es el reflejo perfecto de dos caras del Estado. Mientras el presupuesto de la EPQ es sobre logística, comercio internacional y eficiencia económica, el de Fontierras es sobre desarrollo rural, equidad y política social. Se ven los detalles del gasto: 71 millones para salarios y casi 44 millones en préstamos al sector privado. ¿Qué podemos asumir que son los créditos para que las comunidades campesinas puedan comprar tierras? Justamente. Dejando los presupuestos, hay un documento del Ministerio de Educación que me llamó la atención porque no crea algo, sino que lo elimina. Cancela una unidad ejecutora de obra de infraestructura. A ver, ¿qué es eso exactamente? ¿Es como un departamento que están cerrando? Piénsalo más como una fuerza de tarea temporal. El ministerio creó esta unidad en 2019 con un propósito muy específico: ¿Cuál? gestionar un gran proyecto de mejora de escuelas financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El documento dice que el proyecto ya terminó, que una comisión liquidadora revisó todo y que no hay trámites pendientes. Así que, oficialmente, están disolviendo el equipo. Ah, claro. No es un recorte, sino la conclusión planificada de un proyecto. Exacto. Esencialmente es cerrar un capítulo de una inversión específica. Es un procedimiento administrativo normal. Eso tiene sentido. Ahora, esto es fascinante. Hemos hablado de millardos a nivel nacional, de proyectos financiados internacionalmente, y ahora vamos a aterrizar de golpe. Nos vamos a un solo municipio, Teculután, en Zacapa, donde las decisiones se sienten en la tienda de la esquina. Y lo que vemos en el acta municipal de Teculután es un claro ejercicio de poder local. Primero, aprueban un nuevo reglamento para el transporte de carga. Lo relevante aquí es cómo el Consejo Municipal, basándose en la Constitución y el Código Municipal, dice: dentro de mi territorio, yo pongo las reglas. Imponen su autoridad. Totalmente. Definen quién puede entrar, circular y descargar, y establecen multas de hasta 10,000 quetzales para ciertas infracciones. Es la autonomía municipal en acción. Y aquí es donde la cosa se pone concreta para la gente de Teculután. En el mismo documento, aprueban una adición al reglamento de tasas. Básicamente, publicaron una lista detallada de cuánto tiene que pagar cada negocio del pueblo para obtener su licencia y luego una cuota mensual. Esto es la microeconomía de la gobernanza en su máxima expresión. El municipio está formalizando y diversificando sus ingresos. Y la lista es un reflejo perfecto de la estructura económica local. Hay una escala muy clara. Sí, por ejemplo, una mini abarrotería paga 25 quetzales de inscripción y 10 al mes. Ajá. Pero una agencia bancaria tiene que pagar 5,000 quetzales de inscripción y 500 mensuales. Claro, le cobran más al que más capacidad tiene. Una farmacia paga 500 de inscripción y 100 al mes. Una gasolinera, 1,000 y 100. Exacto. Pero luego ves los negocios más pequeños. Una barbería, 25 y 15. Una panadería, 50 y 15. Están creando un sistema tributario a escala local a la medida de su realidad. Exacto. Es la forma en que el gobierno local se financia para, en teoría, proveer servicios como limpieza, alumbrado o mantenimiento de calles. Es un vínculo mucho más directo entre lo que un negocio paga y los servicios que recibe en su entorno inmediato, a diferencia de los impuestos nacionales que se van a un fondo general. Y de la regulación económica local pasamos a la regulación de la vida social y espiritual. Encontramos 2 acuerdos del Ministerio de Gobernación que le otorgan personalidad jurídica a 2 iglesias evangélicas: Iglesia Evangélica Luz y Gracia Ministerios Cosecha Zacapa y Casa de Oración Camino de Santidad. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué pueden hacer ahora que no podían hacer antes? Es un paso fundamental para cualquier organización. Sin personalidad jurídica, una iglesia solo es un grupo de personas. No puede, legalmente, hacer casi nada. Al obtenerla,
el Estado la reconoce como una entidad formal. ¿Y eso les permite? Pues, por ejemplo, comprar o poseer propiedades a nombre de la Iglesia, abrir cuentas bancarias, firmar contratos de alquiler o de trabajo y recibir donaciones de manera oficial. Es el requisito indispensable para operar formalmente en el país. O sea que es el equivalente a registrar una empresa o una ONG. Es el certificado de nacimiento legal de la organización. Precisamente. La Constitución garantiza la libertad de religión. El Estado reconoce a la Iglesia Católica por defecto, debido a su historia, pero establece este procedimiento para que cualquier otra confesión pueda obtener ese mismo estatus legal. Y ejercer plenamente sus derechos y obligaciones. Correcto. Muy claro. Y este concepto de regulación y estructura nos lleva directamente a nuestros últimos documentos, que nos dan una visión del corazón del sistema financiero del país. Primero, el presupuesto del Banco de Guatemala. Sí, aprobado por la Junta Monetaria para 2026. Los ingresos proyectados superan los 5.700 millones de quetzales, pero sus gastos de funcionamiento son de solo 1.200 millones. Hay una diferencia enorme ahí. ¿A dónde se va el resto del dinero? La mayor parte de esa diferencia se va a una partida con un nombre muy técnico: cobertura del costo de ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia. En español, por favor. En términos sencillos, es el dinero que el Banco Central utiliza para intervenir en la economía y mantener la estabilidad. Comprar o vender divisas para que el tipo de cambio no se dispare, manejar las tasas de interés, todo eso. Es, digamos, el costo de pilotear la economía del país. Entendido. Y finalmente, el presupuesto de la Superintendencia de Bancos, la SIB. Sus ingresos para 2026 se estiman en más de 964 millones de quetzales. Pero aquí lo realmente fascinante es de dónde viene ese dinero. A ver, déjame entender esto, porque es increíble. La Superintendencia de Bancos, que es como el policía de los bancos, recibe casi todo su dinero de los propios bancos que supervisa. Así es. La lista está en el documento. El Banco Industrial, S.A., le paga a la SIB 167 millones al año. El Banco de Desarrollo Rural, 119 millones. Y así, uno por uno. ¿No es eso un conflicto de interés gigantesco? Esa es la pregunta del millón. Y es una tensión que existe en los sistemas de regulación financiera de todo el mundo. El modelo se basa en el principio de que el que usa el servicio lo paga. Se argumenta que la supervisión es un servicio necesario para la salud del sistema y que los actores de ese sistema deben cubrir su costo, no los contribuyentes en general. Pero el riesgo es obvio. ¿Cómo puedes supervisar con dureza a la misma entidad que te está pagando el sueldo? ¿No podría un banco grande presionar a la SIB? Ese es el riesgo inherente. Y la única salvaguarda es una institucionalidad muy fuerte. La ley debe blindar la independencia de la SIB. Y fíjate en su presupuesto de egresos. Nos da una pista de por qué necesitan tanto dinero. ¿Por qué? De los 964 millones que reciben, más de 750 millones se destinan a servicios personales. Salarios. Exacto. A pagarle a los auditores, analistas, abogados y supervisores altamente calificados que tienen la tarea de vigilar a un sector tan complejo y poderoso. Es un modelo que depende enteramente de la integridad de la institución. Entonces, ¿qué nos dice todo esto en conjunto? El análisis de un solo día en el diario oficial nos ofrece una radiografía increíble del funcionamiento del Estado en todas sus escalas. Pasamos de una empresa pública multimillonaria, que es la puerta de entrada del comercio global, a un fondo que busca la justicia social en el campo. Luego aterrizamos en un pueblo que decide cuánto cobrarle a la panadería local. Vemos el proceso formal para que un grupo de fe pueda existir legalmente. Y terminamos en las altas esferas de la regulación financiera, con sus complejidades y sus inherentes conflictos de interés. Nos muestra cómo se financian las diferentes funciones del Estado. Algunas, como la portuaria, generan su propio dinero. Otras, como Fontierras, dependen del presupuesto central. Y otras, como la SIB, se financian con cuotas del sector que regulan. Es la maquinaria del país en pleno funcionamiento, documentada pieza por pieza. Y lo fascinante es que toda esta información es pública, es la base de la transparencia. Cierto. Pero como vemos, los números y los términos técnicos por sí solos no dicen mucho. Es al conectarlos, al compararlos y al preguntar por qué, que la imagen completa empieza a tomar forma.
Exacto. Y eso me deja con una reflexión. Hemos visto cómo una decisión en un acta municipal de Teculután puede impactar más directamente la vida de una persona que un presupuesto de 2.000 millones en un puerto. Lo que me queda pensando es, si con solo rascar la superficie de estos documentos se revelan estas dinámicas tan complejas y a veces contraintuitivas, ¿qué más esconde a plena vista en la burocracia diaria? ¿Cuántas de estas decisiones, que parecen áridas en papel, están en realidad moldeando el futuro económico y social del país sin que nos demos cuenta?